La palabra prototipo, hermanos, quiere decir, significa, acá los traigo, hermanos, significa una versión preliminar o modelo inicial. Tiene varias acepciones la palabra prototipo. Dice, es un proceso de la creación de un modelo. Es una acción para someterlo a prueba y mejorar en lo posible el modelo que se hizo, el prototipo. Lo más acercado a la perfección, pero sujeto a perfección. Antes de la reproducción en serie de ese producto, se hacen varias pruebas. Eso es lo que es un prototipo. Y quiero decirles, hermanos, que hubo un prototipo inicial. Vamos a ver Génesis 1:26, por favor. Ese es el prototipo que Dios hizo, lo más cercano a la perfección, pero sujeto a prueba. Desafortunadamente, ese modelo que Él creó tuvo varias fallas, no porque Dios lo haya hecho con fallas. Dice allá en Eclesiastés capítulo 7, en el último versículo, que Dios hizo al hombre recto, así dice nuestra versión. En otras versiones dice que Dios hizo al hombre perfecto. Sin embargo, esa perfección era un prototipo. ¿Qué dice Génesis 1:26, hermanos? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Muy bien, veamos, hermanos, este prototipo que Dios formó cuando estaba haciendo todavía la creación, cuando formaba parte de esa semana de creación, cuando estaba haciendo el Edén, cuando estaba haciendo el paraíso que Dios preparó precisamente para ese hombre, su obra máxima, su obra perfecta. Veamos un poquito cómo Dios hizo a este hombre, cómo Dios hizo ese prototipo. Capítulo 2 de Génesis. Fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que él había hecho. No hubo más creación, hermanos. En esos 7 días cumplimentó todo, como dice allá en Colosenses capítulo 1, dice que todo fue hecho. Y en Eclesiastés fue hecho por Él y para Él. Y en Eclesiastés capítulo 1 dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Hasta aquí se terminó, pero vamos a ver cómo Dios hizo su obra máxima. ¿La luz fue buena, hermanos? Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. ¿El agua es buena, hermanos? Separó las aguas de las aguas, el agua salada y el agua dulce. ¿El agua salada es necesaria para la tierra, hermanos? Sí, ¿y el agua dulce? ¿Y para quién más es necesario? Para el hombre. Todo lo que Dios hizo fue bueno. Y vio Dios que la luz era buena, y vio Dios que lo que hizo de las aguas fue bueno, y todo fue bueno. Pero al último
cuando hizo al hombre, ¿ese fue bueno o no fue bueno, hermanos? Dice el versículo 4, estos son los orígenes de los cielos. ¿Qué hay en el cielo, hermanos? ¿Qué hay? Las estrellas. Está el universo, estrellas, planetas, en fin, gases, energía, en fin, todo lo que hay en el universo. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron criados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque no había Jehová Dios hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Mas de la tierra, mas salía de la tierra, subía de la tierra un vapor que regaba toda la luz de la tierra, toda la faz de la tierra, perdón. Formó pues Jehová Dios al hombre, ¿de qué, hermanos? La tierra. Ha habido grandes escultores. Hubo un hombre que hizo una escultura que se llamó La Piedad. ¿Sí se acuerdan quién la hizo? La piedad. La Piedad. El mismo que hizo el David, el Moisés. Y los que lo vieron en ese tiempo y los que lo siguen viendo, admirando en ese tiempo, dicen estas palabras: solo le falta hablar. Esas esculturas tan perfectas que hizo el hombre no se compara con la perfección que utilizó Dios para hacer al hombre. Del polvo de la tierra formó una figura que fue hecha, así dice la Biblia, a imagen. ¿Qué quiere decir imagen? La misma forma. ¿Qué es una imagen? Algo que se ve, está representando algo. ¿A quién estaba representando el hombre? A Dios. Fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Semejanza. ¿Tuvo algo el hombre de parte de Dios, algo directo, una semejanza con Él? ¿Sí o no? ¿Cuál fue la semejanza que tuvo? Su imagen. No, bueno, su imagen era el polvo de la tierra del que fue creado. Tenía la imagen de Dios. Pero la semejanza, ¿qué fue? Vamos a ver cuál es esa semejanza. Aquí lo vemos en la palabra de Dios. Dice, estábamos leyendo el capítulo 7, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida. Esa era la semejanza que Dios tuvo de parte de Dios, el soplo de vida, el soplo de Dios que cambió, que transformó esa figura de polvo. Y entonces dice aquí que fue el hombre alma viviente. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien, hermanos? ¿Cuál fue el cambio que tuvo el hombre en ese tiempo, en ese momento, cuando fue creado? De polvo, de la tierra, de escultura, de figura, de imagen, se cambió, se tornó con el soplo de Dios en alma viviente. ¿Qué es el alma? Es la conjunción de la materia y del espíritu y que dio al hombre esa vida. Y puso Dios al hombre en el huerto de la tierra, pero recuerden, hermanos, que ese hombre era un prototipo que Dios formó, es decir, una imagen, es decir, una prueba, un modelo, una maqueta. Solamente eso era el hombre. Con eso
que Dios le dio, de darle la forma de Él, de darle el poder de Él, lo puso sobre todas las cosas creadas. Y le dio el poder y le dio la capacidad. ¿De qué, hermanos? De gobernar sobre todo lo creado. No solamente para labrar la tierra, sino para gobernar en toda la tierra. ¿Quién le puso el nombre al león? ¿Quién le puso el nombre al oso? ¿Quién le puso el nombre a todos los animales que Dios hizo? ¿Quién se los puso? Adán. Porque Dios le dio ese poder a Adán. Al darle su soplo, le dio ese poder. Lo hizo un Dios. Dios con D minúscula. Porque no se compara ese modelo a escala, ese prototipo, no se compara con el poder de Dios. Y vino la primera prueba de ese prototipo. Capítulo 3 de Génesis. La serpiente, que era de la más astuta de todos los animales que Dios había creado del campo, habló. Ustedes se imaginarán a una serpiente, a una víbora, ¿verdad?, que se arrastra sobre la tierra, que no tiene, iba a decir pies, pero no se le puede decir pies, ¿verdad? ¿Cómo se le llama? No tenía patas, hermanos. ¿Saben quién era esa serpiente? Satanás, aquel que había sido creado perfecto, que lo puso en el paraíso, sobre las piedras y piedras de fuego, dice ahí en Ezequiel capítulo 14. Y engañó a Adán, a ese hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, a ese prototipo que Dios había creado. Y el prototipo es sujeto a cambio. Es sujeto a perfeccionarlo. Ya había sido hecho perfecto en ese propósito para el cual Dios lo había hecho. Pero el hombre, al ser probado, falló. Y entonces vino un proceso muy especial, muy particular. Ese hombre cayó y fue echado del paraíso. Cuando fue echado del paraíso, del huerto de Edén, ¿qué creen, hermanos? La tierra cambió. Ella no pudo entrar a ese paraíso, a ese lugar donde había de todo. Árboles frutales, había agua potable, había aire puro, había paz en los animales, había paz en la tierra. Ya no tuvo acceso. La tierra empezó a producir cactus y espinas. Ahí nacieron los desiertos. Y ahí el hombre encontró su perdición. Ese hombre que fue creado perfecto murió 930 años después de que Dios lo había creado. Ese hombre murió. Ese hombre se reprodujo, tuvo hijos, tuvo hijas, y la tierra se empezó a multiplicar según el mismo propósito de Dios. Henchir y multiplicar la tierra. Entonces, hermanos, el hombre, al fallar en esa prueba a la que Dios lo puso, entró en un proceso de degradación. Yo me pregunto, ¿con qué capacidad intelectual, mental, hizo Dios al hombre? Ahora se han hecho estudios acerca del coeficiente intelectual de los hombres, y ha habido hombres que han superado el estándar, que han superado el nivel de inteligencia. Hay hombres que tenemos 80% de IQ, de coeficiente intelectual, y ese 80 ya es mucho.
Pero hay hombres que han alcanzado 150 en la medida que se le da de IQ, del coeficiente intelectual. Y aún más, hay personas que han alcanzado el 200%. Dentro de esos hombres prominentes está un Leonardo da Vinci. ¿Sí saben qué fue? ¿Quién fue Leonardo da Vinci y qué fue? ¿Pintor? ¿Están de acuerdo? ¿Pintor o inventor, hermano? ¿Eh? ¿Pintor e inventor? Ahora sí me sorprendieron. ¿Qué más fue Leonardo da Vinci? Escultor, pintor, inventor. ¿Qué más? ¿Qué más, hermano? Hasta profeta fue, porque él puso las bases para que después se crearan los helicópteros, los aviones, en fin, muchos inventos. En la mañana le preguntaba a nuestros hermanos, ¿cómo se llama ese hombre? Se me fue el nombre de esa figura que ponen al hombre así con las manos diferentes, así. ¿El hombre de qué? Bueno, si no lo recordamos, lo vamos a recordar después. Ese hombre es un referente de la perfección del hombre, de la perfección del universo. Un coeficiente intelectual bastante grande. Tenemos un Michelangelo Buonarroti, tenemos un Albert Einstein, y más contemporáneo nuestro, murió el año pasado, me parece, un hombre que fue un gran científico con un coeficiente intelectual el más alto entre los hombres contemporáneos, Stephen Hawking, un cosmólogo, un científico que hizo grandes descubrimientos en el universo, pero que andaba en una silla de ruedas. Bueno, andaba es un decir, estaba en una silla de ruedas, con las manos, pues con el cuerpo paralizado. Lo único que podía mover era de aquí, del cuello para arriba. Era lo único que podía mover. Sin embargo, fue un referente de los hombres con mucho intelecto, con mucha sabiduría, con mucha inteligencia. El apóstol Pablo, allá en Primera de Timoteo, capítulo 6, ayúdenme a leerlo, por favor, versículo 20 y 21. Segunda de Timoteo, no, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo. Voy a ver desde el versículo 11, pero ahorita léanme, por favor, versículo 20 y 21. Si ya lo tienen, por favor, ayúdenme a leerlo. 6, 20 y 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas de vanas cosas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos fueron descaminados acerca de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Amén. Estos hombres que mencioné han sido catalogados como excelentes en su capacidad intelectual. Han dejado grandes legados para la humanidad. Hay un médico, se me fue también ahorita su nombre, sudafricano, el primero que hizo un trasplante de corazón. ¿Cómo se llamaba? Bueno, ese señor. Hasta allá ha llegado la ciencia. El profeta Daniel dice que se multiplicaría la ciencia. Y se ha multiplicado la ciencia, hermanos. Estaba viendo un reportaje que de veras me dejó con el ojo cuadrado. Un trasplante, no de corazón, sino de toda la cabeza completa.
doctores que han llegado a hacer ese tipo de trasplantes, uniendo no solamente tendones, músculos, piel, sino venas y sobre todo, hermanos, para que irriguen el cerebro. Toda la cara ha sido reconstruida. La ciencia ha avanzado mucho, hermanos. En el aspecto militar, ¿hasta dónde ha avanzado? Las bombas, el armamento militar que han hecho, hermanos, ahora con el proyecto HARP, que intentan manipular el clima del globo terráqueo a partir del conocimiento de la ionosfera. Hasta allá se fueron ya a estudiar estos científicos todos estos aspectos. Y yo pregunto, hermanos, todos esos hombres que han alcanzado tal nivel de conocimiento, tal nivel de sabiduría, tal nivel de inteligencia, si eso es lo que quiere Dios del hombre. ¿Qué es lo que quería Dios de aquel Adán? Que, por cierto, para tener la capacidad de hacer lo que hizo Adán en ese corto tiempo que estuvo en el huerto de Edén, que debió de tener un coeficiente intelectual más grande que los de todos los personajes que nombré, incluyendo a Adán. ¿Le sirvió de algo toda esa sabiduría? ¿Le sirvió de algo toda esa inteligencia? No, hermanos, no les sirvió. Fracasaron en esa prueba que Dios le hizo a ellos. No fue suficiente. O alcanzarán la vida eterna por las esculturas que hicieron, por las pinturas que hicieron, por los inventos que hicieron, por los descubrimientos que han hecho acerca del universo y que algunos inventos que han sido beneficiosos para el hombre. ¿Alcanzarán la vida eterna, hermanos? Obviamente que no. Hay otras personas que tal vez no tuvieron el coeficiente intelectual de estos personajes, no fueron inventores, no fueron escultores, no fueron pintores, no alcanzaron la excelencia en esas áreas, en las áreas de matemáticas, de las ciencias exactas, en fin, pero que tuvieron a cambio otra cualidad. ¿Saben cuál fue? El conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios. ¿Qué coeficiente intelectual tendría, por ejemplo, un José, que llegó a ser el segundo del faraón? Un Daniel, que llegó a ser el segundo de Nabucodonosor. Un David, un Salomón. Ayúdenme a leer Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 34. Ayúdenme a leerlo, por favor. Un Salomón, considerado el hombre más sabio. ¿Qué coeficiente intelectual tendría Salomón? ¿Qué coeficiente intelectual tuvieron los hombres que mencioné? David, Daniel, José. A ver, hermana, léalo. Dice, fuerte. y venían todos los pueblos a oír la sabiduría de Salomón y de todos los reyes de la tierra donde había llegado la fama de su sabiduría. Hermanos, gracias, hermano. En un mundo donde no había aviones, donde no había barcos transatlánticos, donde no había grandes medios de comunicación, ni trenes, ni camiones, ni nada, de todas partes venían a admirar la sabiduría de Salomón. Salomón, con toda su sabiduría, ¿qué coeficiente intelectual le daría? Pues nosotros no somos duchos en eso, pero considero que su coeficiente intelectual fue muy grande. Un artista de cine que se suicidó con drogas, Marilyn Monroe. Los que estudian esto
dijeron que tenía un coeficiente intelectual mayor que el de Albert Einstein. Eso es lo que dicen, no lo sé. Es más, ni me interesa saberlo. A mí lo que me interesa saber es qué coeficiente intelectual tenemos nosotros. ¿Qué inteligencia tenemos nosotros? En la mañana veíamos un texto allá en Proverbios, ¿se acuerdan? Capítulo 12, verso 15. ¿Se acuerdan? Sí es ese, ¿verdad? ¿Eh? 12:15. Ajá. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Ahí, hermanos. No necesitamos ser inventores, no necesitamos ser escultores, no necesitamos haber descubierto estrellas en el universo o haber entendido los grandes secretos del universo o los grandes secretos de la humanidad. No nos interesa. Lo que nos debe de interesar es temer a Dios, conocer a Dios, porque eso sí nos va a dar la vida eterna. Capítulo 4 de Proverbios. Capítulo 4, verso. En un concurso de esgrima ya me hubieran eliminado desde un principio, ¿verdad? Antes mis dedos eran ágiles, ahora ya no. Dice, versículo 5, adquiere sabiduría. ¿Qué es la sabiduría, hermanos? No. Fíjese, dice aquí, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, está poniendo por separado a la sabiduría de la inteligencia. Es como la ciencia con la tecnología, que aparentemente son iguales, pero tiene diferencia. ¿Qué es la sabiduría, hermanos? El conocimiento y el temor de Dios, ¿sí o no? Adquiere sabiduría, tiene ese temor, tiene ese conocimiento de Dios. Con eso vas a alcanzar la vida eterna, porque esa sabiduría, ahora sí, hermana, te va a dar inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Es la capacidad, es la acción de poner en práctica la sabiduría. Así como la ciencia es el conocimiento, la tecnología es la forma de aprovechar ese conocimiento. ¿De acuerdo? Hay una diferencia. Hice algunas anotaciones. Sabiduría es el conocimiento, es el saber, es el comprender, es el entender el propósito con el cual Dios hizo al hombre. La inteligencia es poner en práctica este conocimiento. Salomón fue sabio, el más sabio de todos los reyes que ya han existido. ¿Tuvo inteligencia? No. No puso en práctica esa sabiduría. ¿Por qué digo que no? Bueno, al tener 1000 mujeres mostró inteligencia, hermano. La sabiduría de Salomón fue muy grande, pero no le bastó para adquirir inteligencia. Le dio el poder a sus mujeres y le edificó altares y templos para sus ídolos. Y eso fue la perdición de Salomón. Ahí fue donde no se desvaneció su sabiduría, porque quedó escrita. Primer libro de Reyes, capítulo 4, verso 32 hasta el 35, hasta el 34, nos dice que escribió 3000 parábolas, es decir, 3000 proverbios y 1005 versos.
enseñanzas. Fue muy sabio, pero no tuvo inteligencia. Y Dios lo que quiere es que tengamos sabiduría y tengamos inteligencia para poner en práctica. Así como David, como Adán, como todos los hombres, así Dios nos está poniendo a prueba a nosotros. A ver qué es perfeccionable de nosotros. Dios ha perfeccionado a muchas personas, ha probado su prueba, han superado esas pruebas del prototipo. Vamos a ver Santiago, capítulo 1, verso 12. Dice la palabra de Dios, hermanos: bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere, ¿qué, hermanos? Probado. ¿Para qué fue hecho el prototipo? Para ser probado y perfeccionar lo que se tiene que perfeccionar. Y el hombre que fue creado en el huerto de Edén tenía mucho que perfeccionar. Para que cuando fuere probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quién, hermanos? A los que le aman. Estamos siendo probados, igual que todos los hombres. ¿Aprobaremos, hermanos? Dios nos va a perfeccionar o nos va a desechar según nuestras obras. Los que serán desechados ya están ahí, hermanos. Un Caín que mató a Abel, un Nabal, un Coré, Datán, Abirán, On, que se rebelaron contra Dios y perecieron. Ya están ahí los de Sodoma y Gomorra. Ahí están ya desechados, hermanos. Cuando el juez justo, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, así como el pastor separa las ovejas de los cabritos, separará a los buenos de los malos. A los buenos los pondrá a su derecha y les dirá: venid a poseer el reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y a los otros les dirá: apartaos de mí, obradores de iniquidad. Dios no se equivoca, hermano. Dios le dio la capacidad al hombre de tener un libre albedrío, de escoger entre el bien y el mal. El hombre desde un principio quiso ser igual que Dios. ¿Se acuerdan que ese fue el argumento que utilizó Satanás para engañar al hombre? ¿Se acuerdan lo que le dijo? Mas sabe Dios que el día que comieres de este árbol serás semejante a él. Y el hombre quiso ser igual a Dios. Como ahora el hombre quiere ser igual a Dios. Hay un proyecto, les mencionaba el proyecto HARP. Es un proyecto que sirve, al principio sirvió para mejorar las telecomunicaciones en todo el mundo, los satélites, las telecomunicaciones. Después cambió su objetivo a querer controlar el clima, mejorar el clima. Y lo mejoró tanto, hermanos, que los experimentos que han hecho han terminado en tragedias. O sea, en lugar de ser algo bueno, fue algo malo. Quiere ser igual que Dios. ¿Lo logrará, hermano? Dice el profeta Isaías que lo más fuerte de los hombres no se compara con lo más flaco de Dios. Y no quiere decir que Dios tenga algo flaco. Lo que quiere decir es que ni una mínima parte del hombre podrá alcanzar lo que es Dios. ¿Se equivocó Dios, hermanos, al darle libre albedrío? ¿Se equivocó Dios al formar al hombre? ¿Se equivocó Dios al hacer todas las obras que Él hizo, incluido Satanás? ¿Se equivocó Dios, hermanos?
desde antes de que empezara a ser siquiera la luz, que fue lo que hizo en el primer día, antes de que fuera la creación, ya había creado un plan de salvación para el hombre. Dios no se equivoca. Nosotros somos los que nos equivocamos. Y si no queremos equivocarnos nosotros y perder la vida eterna, vamos a conocer, a saber de Dios y a poner en práctica lo que Él hizo. Primera de Pedro 1:21. Y ya no me dio tiempo de leer todos los versos que tenía. Por eso le decía a mi hermano que pues ya era la 1:30 y no empezaba la predicación. Ya no me alcanzó el tiempo, a pesar de que traté de abreviar. Primera, ¿cuál les dije? Pedro 1:21. ¿Dios se equivocó? No, Él ya sabía lo que iba a pasar. Hizo un plan para que el hombre se salvara. Léalo, por favor, hermano. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces no era el 21, era el 18 y 19. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, con cosas corruptibles. No con cosas. No como cosas corruptibles, como oro o plata, sino la sangre preciosa de Cristo, como un cordero, sin mancha y sin contaminación. Gracias, hermana. Ya ordenada de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. ¿Se fijan? Vamos a ver también Juan 1:29, si me ayudan. Juan 1:29. En el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y desde cuándo fue preparado ese Cordero? Desde antes de la fundación del mundo. Dios no se equivoca. No se equivoquen ustedes, hermanos. No caigan como Adán. No caigan como Esaú, que por un plato de lentejas perdió su primogenitura. Sigan adelante. Sean un digno modelo, sean un digno prototipo, sean un prototipo sujeto a perfección. Y la perfección vendrá cuando Cristo venga, cuando los muertos en Cristo resuciten primero, cuando este cuerpo mortal sea vestido de inmortalidad, sea transformado, seamos semejantes, hechos a ángeles y alcancemos la vida eterna. Que Dios les bendiga, hermanos.